El precio diario del Bitcoin llega a ustedes por cortesía de Mercury Cash. Para más información, visítelos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es lunes 8 de junio y definitivamente recargados después de un excelente fin de semana. Vamos a ver que parece como que si hubiésemos estado en una pesadilla. También vamos a observar definitivamente qué es lo que le pasa al COVID-19. De las policías tenemos que hablar al final del programa. Y obviamente las noticias, porque esto es factores económicos. ¡Adelante! Bueno, primero lo primero, que me le den like si les gusta el video, que por supuesto que les va a gustar, y que indiscutiblemente se suscriban a nuestras plataformas de Instagram y de Twitter. Ahora bien, antes de colocar los índices, es como que si te tuvieses que pinchar para despertar, así, de una pesadilla. ¿Por qué? Porque pareciese que no pasó nada. De hecho, hoy se cumplió un evento que es que la bolsa subió y llegó al nivel donde arrancó en el 2020. Es como que si no pasó nada. Y entonces cuando hablas del virus, vamos a ver lo que está pasando con el virus, que aunque han aumentado ciertos casos, ¿qué es lo que estaría pasando con la mortalidad? Vamos a pedir al equipo de producción que empiece como siempre comenzamos, con los índices financieros. Fíjense ustedes, el Dow Jones, el primer índice, 1.70 arriba en el alza. Todo el mundo comprando calidad y definitivamente una estampida hacia las acciones que probablemente tienen mayor valor. Después tenemos el Standard & Poor's 500, que como yo le digo, el índice de comparación de todos los que estamos en el mercado de capitales viendo portafolios y comparando los mismos, pues obviamente cubrió todas esas pérdidas del año. Estamos como el 1 de enero. Y después tenemos a las tecnológicas que indiscutiblemente al subir 1.13 siguen sumándole una cantidad de posibilidades a que tengamos una recuperación como nunca antes hubiésemos podido imaginar. Desde el punto de vista de las noticias, la primera, la que trae a colación el titular, pues es indudablemente ¿cuál? El hecho de que el Standard & Poor's borró todas y cada una de las pérdidas y que prácticamente todos los sectores que estaban rezagados están subiendo considerablemente. No solamente eso, sino que definitivamente es como que si no pasa nada, como que si está a 0 kilómetros, como que si hubiese conseguido un carro de agencia nuevamente. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, es increíble, deja más de uno boquiabierto, es como, no lo puedo creer. Y así estoy yo, no lo puedo creer, porque recuérdense que hasta hace poco, el día jueves, todo indicaba que íbamos a caer. Pero definitivamente ustedes han venido entendiendo lo que es un short squeeze, que es cuando tú agarras a los cortos y los pones contra la pared porque tienen que recomprar todas esas posiciones que tenían abiertas. La otra cosa interesante que nosotros vimos es lo que está sucediendo, por ejemplo, con un barco, un portaaviones, que tiene como muestra, como se diría, la inmunidad del rebaño, porque es como se llama en términos de medicina, que el 60% de los habitantes de ese barco tienen anticuerpos del coronavirus. Entonces algunos están diciendo, bueno, básicamente eso es lo que está pasando con la población, que a raíz de todo el proceso de mutación o de contagio del virus asintomático, muchos podemos tener los anticuerpos del coronavirus, por eso no enfermamos, o lo que es en su defecto, tenemos síntomas sumamente leves, porque indudablemente sucede lo mismo que sucede con el barco, que básicamente es una muestra de una determinada área, donde lo que dicen algunos científicos de que el coronavirus básicamente iba a ser un evento que no iba a ser tan dramático, aunque obviamente hay que tomar en cuenta que hay una cantidad enorme de muertes, así que es muy ligero decirlo sin tomar en cuenta la realidad. Pareciera que pudiésemos estar enfrente de la posibilidad de controlarlo efectivamente. Luego, indudablemente, observamos algo que nos llama mucho la atención. En primer lugar, me imagino que algunos de ustedes conocen la tienda Macy's, que es indudablemente una de las tiendas por departamentos más importantes que hemos tenido en los diferentes centros comerciales. Pues como las compras antes no eran online, las compras antes había que hacerlas en los centros comerciales, pues muchos conocemos esa cadena de tiendas. Y lo interesante es que a raíz de que el mercado empieza a reabrirse con optimismo, ellos han conseguido levantar 4.5 billones
lo que hace que estén en una posición, como ustedes están viendo aquí en pantalla, digamos que de buena trascendencia desde el punto de vista de lo que ellos deben hacer para poder sortear los meses que vienen hacia adelante, que indudablemente no recuperas toda la demanda agregada. O sea, ellos no suben en sus ventas de inmediato. Recuérdense que Sears quebró y recuérdense que Kmart y JCPenney también están en la quiebra. O sea, Macy's está guapeando porque obviamente tiene el mismo modelo de negocio, pero indudablemente al competir con Amazon se está quedando con una cuota de mercado y estiman que con esa cantidad de dinero ellos van a poder sortear la crisis. La otra cosa interesante que vimos fue otra compañía allí importante. Bueno, en este caso Macy's, antes de que nos retiremos, se me había olvidado el gráfico. Yo no sé si es que yo estoy ciego, me debo poner los lentes, pero sí, estamos leyendo ahí 63% en lo que va de semana. Yo lo voy a volver a repetir, 63%. La semana pasada leí que las aerolíneas habían subido 80 y 90% y los cruceros 40%. Pero fíjense en el caso de esta tienda por departamento. La semana pasada estaba 63% por debajo. Imagínense ustedes las cantidades de ganancias que en tan corto plazo ha tenido el mercado de capitales. Máxime, cuando todo pareciese apuntar hacia un lugar donde obviamente, como lo dije en el principio, como que si nunca hubiese pasado nada. Después tenemos, indudablemente ahí le pido a producción que nos ponga la otra noticia que me llamó mucho la atención porque es una compañía muy importante, que es General Electric. General Electric, básicamente buscando también liquidez, sale al mercado a levantar dinero y al conseguir emitir deuda por alrededor de 3.000 millardos, como dicen algunos, para nosotros en Estados Unidos es 3.000 millones de dólares, pues indudablemente también se prepara para potenciales adquisiciones y para potenciales, digamos, actividades que tengan que ver con el funcionamiento de lo que tiene que ver con General Electric. Sigue teniendo ya un balance que básicamente en la parte de contabilidad con una cantidad de liquidez y levanta más. ¿Aprovechándose de qué? Aprovechándose de que las tasas de interés están en cero y que probablemente ellos van por el riesgo como tal de compañía, que es un poco bajo, la posibilidad de haberse podido financiar esos bonos a una tasa cercana a cero a ciertos plazos y que indiscutiblemente los pone en una posición excelente. La otra cosa interesante que queríamos hablarles el día de hoy es indudablemente ese 29%. ¿Se acuerdan que de una u otra forma las compañías han venido subiendo de una manera trascendental durante la última semana? General Electric es una compañía de calidad y sin embargo ha podido ganar un 30%. Muchos aducen, para los que me están mirando, que probablemente tienen algunos tipos de opinión de lo que sucede en el mercado, de que se debe indudablemente a la política monetaria del Banco Central y a la política fiscal del gobierno y del Congreso. Probablemente es así y probablemente, como dijimos hace unas semanas atrás, tú nunca debes pelearte contra la política monetaria del Banco Central de los Estados Unidos porque puedes caer en un proceso donde te estés yendo en sentido contrario y que te mates como Chacumbele. Pero en definitiva es increíble, por lo que les digo, es como que si el virus nunca hubiese sucedido, entonces nos deja a todos boquiabiertos. La otra cosa interesante que yo les quiero contar es algo desde el punto de vista educativo, porque el programa, como siempre lo hacemos desde un punto de vista en el cual ustedes se educan. Las ganancias de capital, y yo hablo en Spanglish, que es español e inglés, pero ahí ustedes tienen abajo lo que se llama el Short Term Capital Gains. Básicamente Short Term es corto plazo, entonces las ganancias de capital de corto plazo, ¿cómo es eso? Déjenmelo ahí, producción, para explicarlo. Las ganancias de capital de corto plazo se diferencian de las de largo plazo de la siguiente manera. Las de corto plazo es cuando tú compras una acción y tú tienes la posibilidad o la habilidad de venderlo teniendo una ganancia de capital, la compras a 80 y la vendes a 90, ahí tienes unos $10 de ganancia de capital. Si tú realizas esa venta en un periodo menor a 365 días desde el día que la compraste, desde el punto de vista impositivo, tú caes en lo que se llama ganancia de capital a corto plazo y básicamente esa ganancia es pechada desde el punto de vista fiscal impositivo dependiendo de cuál es tu bracket, que en inglés es básicamente el lugar en donde tú ubicas desde el punto de vista de impuestos. En el 25, en el 28%, en el 37.5, donde tú te ubiques de acuerdo a tu ingreso normal. Es decir, esos $10 de 80 y de 90, básicamente podemos nosotros tener la habilidad de poder evaluar ese proceso de acuerdo a eso. Después nosotros tenemos obviamente las ganancias de long term, cuya diferencia fundamental, ¿cuál es? Es que si tú dejas que pase un año y un día para que tú realices esa misma ganancia, no la misma, pero si tú esperas ese periodo por un año y un día, tu
tasa impositiva está entre el 10 y el 15 o en algunos casos hasta el 20%, pero en algunos casos inclusive menor del 10%. Entonces obviamente muchas personas esperan acogerse a lo que se llama el Long Term Capital Gains porque básicamente invierten con un horizonte mayor a un año, en algunos casos tienen ganancias y entonces esperan que así sea para poder tener básicamente una posibilidad en su planilla de impuestos de poder declarar un long term, ganancias de largo plazo y hacerlo de una manera más positiva desde el punto de vista de con cuánto dinero se quedan una vez que declaran los impuestos. Yo creo que es interesante que todas las noches nos llevemos un resultado de todo esto porque les va formando a ustedes definitivamente una cantidad de conocimientos que les entregan la posibilidad estructural de entender el mercado de capitales. Ya para la parte de reflexión, y antes de despedirme vuelvo a pedirle que se suscriban al canal, no está de más que lo repita, no está de más que le dé las gracias obviamente a nuestros sponsors y la FIN y a todo el consenso de plataformas que nos permiten llegar a ustedes, indiscutiblemente en primer lugar factores de poder. Pero fíjense ustedes, desde el punto de vista de la reflexión, seguimos en junio, que es el mes de tratar de comer sano, cosa con la cual yo he tenido problemas porque uno como que se acostumbra a comer más de la cuenta cuando está metido dentro de la casa. Ahora bien, hay un problema pasando importante con respecto a las protestas, que es el problema con las policías. Y yo he venido discutiendo con algunos líderes de la comunidad aquí en Boston lo que debe esperarse de no tratar de meter a todos los policías en el proceso de que todos son malos, porque esa práctica está tratando de llevar una especie de reforma, no solamente a que ellos sean supervisados como cuerpo policial, de lo cual todos estamos de acuerdo para evitar la brutalidad policial, sino que también se está pidiendo que se le elimine fondos. Y obviamente muchos de los líderes están preocupados porque eliminarle fondos a la policía pudiese en primer lugar dejar a policías menos capacitados, no ejercer la función que debería ejercerse desde el punto de vista de lo que el policía debería tener en sus manos para el aprendizaje. Y como otro punto de vista, quizás que habría que examinar desde el punto de vista de las estadísticas, estaría indudablemente el hecho de que el crimen pudiese aumentar más que proporcionalmente. Entonces, yo creo que eso es lo interesante de la noche de hoy, dejar esa polémica, definitivamente porque es polémica para que todos las examinemos, porque como dicen por ahí, ni tan calvo como estoy yo, ni con dos pelucas. Hay que tratar de ir a lo que es la racionalidad de la protesta y hay que tratar de entender que probablemente no todos debemos ser etiquetados y calificados, mucho menos los cuerpos de seguridad, que en definitiva son los que hacen esa labor fundamental de ejercer que se cumplan las leyes, sobre todo en todo el proceso cívico de la sociedad. Muchas gracias, les agradezco definitivamente toda su sintonía, que transmitan a todos sus amigos y compañeros el programa y que indiscutiblemente sigamos teniendo la habilidad de llevarles buenas noticias, aunque quiero dejar claro que aunque todos esos modelos se equivocaron en el corto plazo, no deberíamos desestimar que cualquier cosa que sucediese con la economía, con los números, con los indicadores económicos, inclusive con el virus, pudiese traer ciertos retrocesos, no solamente porque la gente le tenga miedo a algo, sino por tomar ganancias, de lo cual vamos a hablar en los próximos programas, que es básicamente la toma de ganancias en unos mercados alcistas. Buenas noches, se despide de ustedes Víctor Hugo Rodríguez y será hasta mañana. Gracias.